Hola a todos, de nuevo yo, ahora María Eugenia Rodríguez Giró, de la Cátedra de Toxicología y Química Legal, y a partir de ahora voy a desarrollar la parte 2 del teórico, llamado ensayo de toxicidad aguda, subcrónica y crónica, y ensayo de toxicidad especiales. En esta segunda parte vamos a ver los ensayos de toxicidad crónica, los ensayos de toxicidad especiales y la normativa del ANMAT para la aprobación de una nueva droga. Cuáles serían los ensayos que estaría solicitando para esto. Si bien yo lo estoy enfocando a medicamentos por la incumbencia que tienen en su futura profesión, también existen normativas a nivel de SENASA y a nivel de otros organismos nacionales. A partir de ahora vamos a ver los ensayos toxicológicos regulados, parte 2, como dije anteriormente, toxicidad crónica y toxicidades especiales. Acá tienen un cuadro donde figuran los ensayos de toxicidad crónica, como les mostré anteriormente los de toxicidad aguda, en donde tienen la directriz de la OSD, que está para dicho ensayo, la directriz de la Unión Europea, el ensayo a realizar y el número de animales que se utilizan. Como verán, tenemos la administración continuada por 28 días, tenemos ensayos a 90 días, crónica, y también ensayos ya, muchas veces se usan los ensayos a dosis repetida para hacer evaluación tanto de carcinogenicidad como de toxicidad de reproducción, entre ellas la teratogenicidad, y de desarrollo. Bueno, ahora vamos a hablar de los ensayos de toxicidad por dosis repetida. Actualmente se ha reemplazado el término de toxicidad subaguda o toxicidad subcrónica por este término que es el de toxicidad por dosis repetida, en donde se establece toxicidad por dosis repetidas a corto plazo cuando el ensayo tiene administraciones diarias durante un periodo de tiempo inferior al 10% de la vida del animal empleado. A mediano plazo, cuando el ensayo, la administración es durante 14-28 días por vía oral, en el caso del protocolo de la OSD 407, por vía dérmica en el protocolo de la OSD 410 y por vía inhalatoria en el protocolo de la OSD 412. Y los estudios de toxicidad de dosis repetidas a largo plazo, cuando son estudios donde se administra la sustancia como mínimo 90 días, que es la directriz de la OSD GT 408. En estos estudios se debe investigar alteraciones morfológicas e histológicas, a la vez que se debe estudiar alteraciones funcionales, bioquímicas y comportamentales. O sea, por ejemplo, se deben estudiar cómo caminan, en el caso del ratón si camina normalmente o recta, bioquímicas, por ejemplo, parámetros como glucosa, ionograma, orina. En la orina se pueden establecer también algunos biomarcadores, y comportamentales, que también son importantes. O sea, es un estudio general en donde se pueden ver alteraciones en distintos niveles. Acá en esta diapositiva voy a nombrar tres conceptos: el NOEL, el NOAEL y el OAEL, que lo van a ver con más profundidad en otros teóricos, pero que, como se establecen en estos tipos de ensayos, se los voy a nombrar para que sepan lo que es. El NOEL se define como la dosis máxima diaria en miligramos por kilogramo día, que no produce efectos observables en el animal considerado. En este caso es una dosis establecida experimentalmente. El NOAEL y el OAEL es el valor observado que depende del protocolo y del diseño de investigación. En el caso de NOAEL es la dosis máxima diaria en miligramos kilogramo día,
en donde no se producen efectos adversos observables. Y el LOAEL es la dosis más baja capaz de producir efectos. En el caso del NOAEL y del LOAEL, hay factores que pueden influir en la magnitud del valor observado, en donde estos factores pueden ser especie, sexo, edad, desarrollo de los animales, tamaño del grupo y selección de niveles de dosis a modo de ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos de los estudios de dosis repetida? En primera medida, conocer los efectos de la sustancia a largo plazo, determinar la dosis sin efecto adverso observado, el NOAEL, ya explicado anteriormente, identificar los órganos diana, identificar la posible reversibilidad de los efectos y si son acumulativos o retardados, diferencias de sensibilidad relacionadas con respecto a especie y sexo, y determinación del potencial cancerígeno de una sustancia. La toxicidad crónica los ensayos para la misma se pueden definir a mediano plazo, menos de 3 meses, a largo plazo de 1 a 2 años, no menos de 6 meses. La longevidad de la especie animal es directamente proporcional al peso corporal y según la especie, y las selecciones de las dosis para determinar la toxicidad crónica se realizan pruebas previas de 4 semanas. Como referencia para comenzar con una dosis a emplear, porque no podemos empezar de cualquier manera, sino que tenemos que buscar la referencia de la dosis letal 50, para más o menos establecer cuál sería la dosis a probar. 3 niveles de dosis como mínimo, el nivel de dosis más alta debe producir un efecto tóxico y el nivel de dosis inferior no deben aparecer efectos tóxicos. ¿Cuáles son las vías y las formas de administración en la toxicidad crónica? Bueno, las vías de administración pueden ser oral, dérmica o inhalatoria. En el caso de que sea oral, es diariamente con la dieta, en cápsulas o en agua de bebida. Sí o sí tienen que hacerlo 7 días. O sea, ya está probado que no se puede hacer 5 días, suspender 2 y después empezar otros 5 días. Porque el ensayo no sería válido, o sea, se demostró que no hay validez en ese tipo de administración. Entonces sí o sí hay que dárselo los 7 días. Por vía dérmica o inhalatoria, la exposición es durante 6 horas por día, los 7 días de la semana. El modelo animal a utilizar es 10 roedores por nivel y sexo, 4 a 8 no roedores por nivel y sexo y un grupo control de igual número. ¿Cuáles son las condiciones de bioterio en el caso de un ensayo de toxicidad crónica? Los animales se deben poner en jaulas individuales o en pequeños grupos que permitan su observación, separados por sexo. La temperatura de bioterio es 22 grados centígrados. La humedad es 30 a 70 grados, ciclo de luz oscuridad 12 horas y agua ad libitum y alimento convencional del laboratorio. Fíjense que estas condiciones son las similares porque generalmente los estudios de toxicidad crónica cuando se hacen roedores se hacen rata, salvo que se justifique el uso de otra especie, y en caso de otras especies hay que el protocolo tiene que estar acorde a la especie elegida. Las observaciones a realizar son observaciones macroscópicas como la postura del animal, el pelo, la mucosa, la limpieza habitual en la especie, el comportamiento, si consumen o no líquido, la alimentación. En este caso, por ejemplo, lo que se hace es poner agua, se le pone el agua durante el día a medida y al día siguiente lo que se hace es medir el agua para ver por diferencia cuánto consumió. Alimentación pasa lo mismo, se pesa y luego se pesa al principio y al final del día. Actividad espontánea, acicalamiento. Existen parámetros bioquímicos a evaluar como el hemograma, la glucemia, la uremia, la creatinina y el hepatograma. Y luego de terminado el ensayo, la anatomía patológica, en donde luego de sacrificados los animales se hace la observación macroscópica, se pesan los órganos, el vaso, el timo,
los nódulos linfáticos para ver posibles efectos inmunotoxicológicos. Lo que vamos a ver ahora es los ensayos de toxicidad especial, dentro de los que se encuentran los de mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis y toxicidad de la reproducción y el desarrollo. Para comenzar, vamos a definir qué es mutación. Mutación es cualquier cambio heredable en el material genético, la transformación química de una o unas pocas pares de bases de un gen individual, se puede producir una mutación genética o puntual, o la reorganización, ganancia o pérdida de uno o varios cromosomas o parte de ellos puede producir una mutación cromosómica. La mutación puede darse en células germinales, heredadas por las generaciones, sanguíneas como células somáticas, perpetuada en un linaje celular por división celular. Y otra de las formas que se pueden dar mutación es por la interacción de agentes con dianas distintas del ADN, como por ejemplo el uso mitótico. Por eso llamamos mutagénesis a inducción de cambios hereditarios, mutaciones en el genotipo de una célula como consecuencia de una alteración o pérdida de genes o cromosomas o parte de ellos. Los ensayos mutagénicos no existen un único test de mutagénesis que sea capaz de proporcionar por sí solo información relevante sobre la actividad genotóxica. Por lo tanto, se deben realizar una batería de pruebas en las que se combinan test in vitro y test in vivo. Los test in vitro son sensibles a mutaciones que afectan incluso un solo par de bases y permiten conocer un poco el mecanismo de acción, mientras que los test in vivo, que pese a tener menor sensibilidad y de ser en general de realización engorrosa, permite integrar factores que no son suficientemente considerados al utilizar sistemas experimentales de nivel de organización inferior al de los individuos. En este cuadro establecido del libro Toxicología Fundamental de Repetto, cuarta edición, podemos ver los distintos ensayos de mutagénesis que se pueden realizar y que están normatizados tanto por la OECD como por la Unión Europea. Acá lo que podemos observar, lo que vamos a ver es uno de los estudios más conocidos in vitro para determinar mutagénesis, que es el test de Ames, en donde vemos una reversión de la mutación en la Salmonella typhimurium. Este test detecta mutaciones reversias y hacia adelante. Como podemos ver en el gráfico, lo que vamos a hacer es incubar Salmonella junto con el mutágeno y vamos a alargar un control al mismo tiempo, donde no se va a agregar el mutágeno y se va a sembrar en un medio libre de histidina. Como la Salmonella es dependiente de la histidina, no va a crecer en el medio sin histidina. Si se produce una mutación por acción de la sustancia mutágena agregada al inicio del ensayo, la cepa se va a convertir en una cepa no dependiente de histidina y va a poder crecer en el medio libre de histidina. En ese caso, podemos decir que la sustancia es mutagénica. Existen adaptaciones del ensayo basadas en el mismo principio, pero se realizan con Escherichia coli y con la levadura Saccharomyces cerevisiae. Vamos a ver ahora el ensayo in vitro, llamado ensayo citogenético de la normativa 473 de la OECD. Dicho ensayo determina el daño genético en líneas celulares establecidas, como cultivo de células de mamíferos, células de linfoma de ratón, linfoblastos humanos y células de pulmón, ovario u otros tejidos de cobayo. En este ensayo se determina la frecuencia de aberraciones cromosómicas, el intercambio de cromátides hermanas, el retardo en anafase, test de micronúcleo y pueden ocurrir mutaciones reversas y hacia adelante. Lo importante es que un resultado negativo en este test excluye la capacidad mutagénica y por lo tanto no se continúa. En cambio, un resultado positivo no indica riesgo mutagénico y se debe continuar con un ensayo in vivo. De genotoxicidad in vivo.
Se consideran insatisfactorios y limitados para algunos tipos de mecanismos o dianas. Uno de los ensayos establecidos por la OSD es el daño citogenético en médula ósea con el ensayo de micronúcleo. Otro es detección de alteraciones cromosómicas por análisis de metafase. Un resultado positivo en médula ósea indica capacidad genotóxica sobre células germinales y también carcinogenicidad por vía genotóxica. También está el test de la dominancia letal, que detecta muerte fetal, el ensayo de la mancha de ratón por exposición embrionaria, la translocación cromosómica en el ratón y el ensayo de recesividad letal ligada al sexo en Drosophila, que este ensayo antes estaba descrito en la OSD, actualmente la OSD lo quitó como ensayo para determinar posibles efectos genotóxicos, pero la Unión Europea y en Estados Unidos aún es aceptado para este ensayo. Ahora vamos a desarrollar el método de daño citogenético en médula ósea con el ensayo de micronúcleo según normativa de la OSD 434 del año 2016, cuyo principio es detectar daños inducidos por una ausencia en el cromosoma o en el aparato mitótico del eritroblasto. Los eritrocitos micronucleados se identifican y cuantifican bajo tinción. La visualización es microscópica, manual o automatizada. Se realiza en médula ósea y sangre periférica. La médula ósea de roedores es el tejido objetivo del daño genético y la especie animal utilizada es de preferencia rato-ratón u otra especie de mamífero apropiada, que por supuesto debe estar justificada. Las condiciones de bioterio son las convencionales, las que vimos hasta ahora, y sobre todo el tema de que tienen que ser jaulas individuales o pequeños grupos para favorecer la observación separadas por sexo. En el ensayo lo que se realiza es un grupo de control positivo, que son grupos de animales tratados como control positivo, en donde deben detectarse de modo confiable un incremento de la frecuencia de aparición de micronúcleo que supere el nivel espontáneo de aparición en la especie. Por ejemplo, se les puede aplicar colchicina, ciclofosfamida u otras sustancias. Existe un grupo de control negativo, que es el grupo de animales tratados como tal, con igual tratamiento que los animales de experimentación, y se los trata con el disolvente o vehículo utilizado y no reciben la sustancia evaluada. Y por último, los grupos de experimentación, en donde tiene que haber varios grupos de experimentación con un mínimo de 5 animales por sexo. Bueno, para este test existe un estudio preliminar donde se determinan los rangos de dosis. Tiene que tenerse en cuenta que tiene que ser en igual laboratorio, especie, cepa, sexo o régimen de tratamiento. El objetivo es identificar la dosis máxima tolerada, que es la dosis más alta que se tolera sin toxicidad, que pueda limitar el estudio, en donde no debe haber muerte ni dolor que requiera esta eutanasia. El estudio de dosis-respuesta se realiza con un grupo control negativo, en donde se realizan 3 niveles de dosis separados por un factor de 2 y no mayor de 4. Si el estudio tiene una duración de un periodo de 14 o más días y la dosis es de 1000 miligramos por kilogramo de peso o mayor, no se realiza. Si en cambio el estudio tiene un periodo de 14 o menos días y la dosis máxima tolerada es mayor a 2000 miligramos por kilogramo de peso, tampoco se realiza. Y si existiera una dosis máxima tolerada, menores a las ya establecidas anteriormente, el rango de dosis debe ser igual o menor que esta hasta alcanzar una dosis que no sea tóxica. En el caso en que en los estudios de rango de dosis no se vean efectos tóxicos observables, o sea, haya ausencia de evidencia del daño en el tejido objetivo, no se continúa con el test. Y si in vitro no se esperan efectos genotóxicos, tampoco se realiza el test completo. El protocolo de investigación para este ensayo o de experimentación para este ensayo
es el siguiente: el análisis de los eritrocitos se puede realizar manual o automatizado. La administración puede ser por cualquiera de las vías, oral, dérmica o inhalatoria. Es conveniente que sea aquella por la cual va a estar expuesto el hombre o adecuada para el tejido objetivo. El horario de tratamiento, en este caso son 2 o más tratamientos administrados en no menos de 24 horas. La recolección de las muestras, en el caso de la médula ósea, se hace de los fémures y tibias, una vez entre las 18 y las 24 horas después del último tratamiento, y en el caso de sangre periférica, una vez entre las 36 y 48 horas después del último tratamiento. Las observaciones son las clínicas generales que ya hemos descrito en varios de los protocolos experimentales desarrollados hasta el momento en el teórico. Los signos clínicos también son evaluados y las observaciones sí o sí tienen que ser al menos una vez por día. Bueno, en esta diapositiva tienen especificado en un cuadro cuáles son los mutágenos más conocidos. Como les dije anteriormente en la otra diapositiva, existen mutágenos químicos, mutágenos físicos, toxicológicos y biológicos. Bueno, ahora vamos a hablar de carcinogénesis. La carcinogénesis es la inducción o aumento de neoplasia por distintos factores. O sea, es la inducción del cáncer, que puede tener un periodo de latencia prolongado en el tiempo entre la exposición y el desarrollo del cáncer. Ya está probado que hay muchos agentes químicos y muchos medicamentos y sustancias que tienen características carcinogénicas. Son eventos controlados por factores modificadores y se puede hablar de 2 secuencias. Una es la conversión de la célula normal en una célula neoplásica, o bien de una célula neoplásica se desarrolle en una neoplasia abierta. O sea, que la inducción de cáncer procede a través de una compleja serie de reacciones individuales y los productos químicos están implicados en ambas secuencias. Los cancerígenos se pueden clasificar en 2 grandes grupos: los genotóxicos y los no genotóxicos. Los genotóxicos son los que producen daño en el ADN. Existen 3 tipos: los que son de acción directa, como la nitrosamina; los precancerígenos, como por ejemplo los hidrocarburos halogenados; y metales y metaloides, como por ejemplo el arsénico, una problemática grande que tenemos acá en la Argentina. Y después está el grupo de no genotóxicos, en donde no se produce daño en el ADN, aumentan el crecimiento del tumor, inducen el tumores a través de otros mecanismos. Existen test in vitro que son a corto plazo, entre los que podemos ver mutagénesis en bacterias, en mamíferos, reparación de ADN en células de mamífero, integridad cromosómica y transformación celular. Estos test tienen la ventaja de que son cortos para detectar actividad mutagénica. Utilizan una variedad de sistemas incluyendo microorganismos, insectos y células de mamíferos, así como una serie de parámetros como mutación genética, efectos sobre cromosomas y reparación del ADN. Todos los mutagénicos son carcinogénicos, no se da la inversa. Los test mutagénicos son realizados a las sustancias como un screening rápido para ver su potencial carcinogénico. La limitación que tienen estos test es que el punto final es la formación del tumor. La duración del test de mutagénesis es más corto y por lo tanto muchas veces no es posible ver si existe efecto carcinogénico, como ocurre en los estudios a largo plazo. En esta diapositiva vemos una tabla igual que las anteriores, en donde también están los protocolos de la OSD, de la Unión Europea, para el estudio de carcinogenicidad, que son estudios de carcinogenicidad y estudios combinados de toxicidad crónica
con carcinogenicidad. Esto seríamos, usamos los estudios a dosis repetidas para evaluar también carcinogenicidad. El ensayo por dosis repetidas en rato ratón de ambos sexos con análisis anatomopatológicos completos es el procedimiento básico para evaluarla. La desventaja que tiene que es un ensayo a largo plazo, realmente realizado generalmente en rato ratón, y se utiliza a perro como especie no roedora. Se evalúa la capacidad de inducción tumoral en la mayor parte de la vida del animal. Este protocolo es el de la OSD GT 451 del año 1981. Las desventajas del ensayo es que requiere mucho tiempo, es muy costoso, exige un gran número de animales y la extrapolación al hombre es compleja. Bueno, dentro de los estudios de carcinogenicidad in vivo existen dos tipos, unos son a corto plazo y otros son a largo plazo. Dentro de los estudios in vivo a corto plazo tenemos los tumores en piel de ratón, en donde lo que se hace es una aplicación tópica en la piel de los ratones y se observa la aparición de tumor o de carcinoma, la formación de un carcinoma. Aparentemente, en la piel del ratón existen enzimas que convierten estas sustancias en metabolitos activos, produciendo así el carcinoma. Tumores en pulmón de ratón. Hay una cepa de ratón donde se produce, frente a la exposición de un carcinógeno, produce tumores entre las 12 y las 24 semanas posexposición. Las alteraciones focales en hígado de roedores, donde se dan distintos focos que aparecen en el hígado antes del desarrollo de un hepatocarcinoma. Se pueden detectar dentro de las 3 semanas de exposición y el mayor número se observa entre las 12 y las 16 semanas. Y el cáncer de mama en ratas hembras, en donde algunas sustancias cancerígenas pueden producir tumores en mama en menos de 6 meses. Luego podemos ver los estudios a largo plazo en vivo, en donde estos estudios proveen información definitiva de los efectos carcinogénicos. Debido a los costos y al tiempo, estos estudios se realizan usualmente luego de la revisión de otros, como por ejemplo los test mutagénicos. Para estos estudios, las ratas y los ratones son los animales preferidos por su pequeño tamaño y su corta vida, de fácil manejo, y por la abundante información que se obtienen por su respuesta a los carcinógenos. Los hámsters son usados especialmente en estudios sobre cáncer de vejiga, mama, tracto gastrointestinal y tracto respiratorio. Los perros y los monos son usados ocasionalmente por su gran semejanza filogenética, pero su uso es limitado por su gran tamaño, su larga vida y porque requiere de 7 a 10 años de exposición para testear la sustancia en estudio. ¿Cómo se realiza una metodología? Para proveer un número suficiente de animales que sobrevivan hasta la aparición del tumor, es una práctica común empezar el estudio con 50 animales de cada sexo, por grupo de dosis, incluyendo los controles. La duración de los estudios y si los animales están en buenas condiciones pueden extenderse entre 30 a 24 meses para ratas y ratones respectivamente. Las dosis se seleccionan en base a los estudios a corto plazo y a los datos de metabolismo, y la dosis alta elegida deberá producir algún signo de toxicidad, pero sin reducir el tiempo de vida de los animales. La máxima dosis tolerada es generalmente la dosis más alta. Los animales deben ser observados diariamente. Los animales muertos o moribundos se sacrifican, son removidos de la jaula para el examen microscópico y, si lo permite la condición de los tejidos, y se le hace la autopsia. Los animales al final del estudio son sacrificados y se les hace la autopsia. Todos los animales son sacrificados. Lo que se debe tener en cuenta es el número de tumores de varios tipos, benignos o malignos, cualquier tumor inusual y el número de tumores en cada animal. El punto final de estos estudios es la formación del tumor. Los estudios a largo plazo son más confiables que los estudios rápidos, pero unos pocos animales sobreviven hasta el desarrollo del tumor. En este caso, los resultados
post-mortem son muy importantes. En esta diapositiva lo que pueden ver es un cuadro donde están clasificados los distintos carcinógenos. Vean que la IARC los clasifica en base a 1, 2A, 2B, 3, 4. Y la clasificación se basa en los datos que hay en humanos, en el caso que hubiere, si los hay, se tienen en cuenta, y en animales de experimentación, sean suficientes o no. Por eso, a medida que aparecen datos de distintas sustancias con posible capacidad carcinogénica a lo largo del tiempo, la IARC, por ejemplo, va subiéndolas en la clasificación de carcinogénicos. Por ejemplo, algunos plaguicidas que no estaban clasificados o que estaban clasificados como posibles carcinogénicos, ya pasaron a otras categorías, como por ejemplo en la IARC, carcinógenos tipo 1, en el caso de algunos plaguicidas organoclorados. Por último, lo que vamos a ver son los estudios toxicológicos para evaluar reproducción, desarrollo y teratogénesis. Dentro de lo que se considera toxicología de la reproducción, podemos evaluar trastornos de fertilidad y toxicidad del desarrollo. Dentro de los efectos que pueden producir las sustancias o los fármacos en los trastornos de fertilidad es la afección de la espermatogénesis o ovogénesis, o sea, la formación del espermatozoide y del óvulo, y alteración del desarrollo embrionario temprano. Dentro de lo que sería la toxicología del desarrollo, lo que ya va a estar afectado es el feto, en donde podemos encontrar una disminución del crecimiento del peso corporal, defectos estructurales, los más conocidos son la teratogénesis, recuerden la talidomida, que fue probada en ratones solamente, por eso van a ver que actualmente se pide especie de roedora y no roedora para este tipo de estudios, en donde se produjeron defectos estructurales en miembros de los hijos de las mamás que habían tomado la talidomida como antiemético, que se creía que era seguro, y los niños nacían con brazos y piernas más cortos, o todos los brazos, y defectos funcionales. Para hacer la valoración de la toxicología de la reproducción y el desarrollo y la teratogénesis, tenemos estudios in vitro, como por ejemplo estudios en huevos de aves, o estudios in vivo, de fertilidad y reproducción, de teratogénesis y perinatales. Vamos a hacer la definición de cada una de estas toxicologías que estábamos nombrando. Toxicología de la reproducción es la aparición de efectos adversos en el sistema reproductor, secundario a exposición de agentes ambientales o bien a fármacos. Se alteran órganos reproductivos y también puede haber problemas de disrupción endocrina, o sea, puede haber disrupción endocrina y problemas en el sistema endocrino. Dentro de lo que es la toxicología del desarrollo, es la aparición de efectos adversos en el organismo, en el desarrollo, secundarios a la exposición previa a la concepción, o producida durante el desarrollo prenatal, o durante el periodo postnatal hasta el momento de la madurez sexual. Y la teratogénesis o teratología se refiere más específicamente a la exposición del producto de la concepción que genera una malformación estructural, como les dije anteriormente con el tema de la talidomida. Es necesario realizar dos tipos de pruebas, los estudios multigeneracionales y los estudios de desarrollo embriofetal. En los estudios multigeneracionales de reproducción se estudian los efectos en el líbido, potencia y fertilidad, capacidad de desarrollar los embarazos, lactancia, supervivencia pre y postnatal, crecimiento y desarrollo de los hijos, capacidad reproductiva e identificación del órgano diana.
En esta diapositiva lo que vamos a ver son los distintos estudios multigeneracionales de reproducción. Entre ellos tenemos el método de cribado de toxicidad sobre la reproducción y desarrollo, que es el GT o OSD 421, que es un ensayo de diseño simple donde se estudian alteraciones anatomopatológicas en los órganos sexuales de los padres y se realiza en rat. El segundo estudio es un estudio combinado de toxicidad por dosis repetidas y cribado de toxicidad sobre la reproducción y desarrollo, que es similar al anterior. Lo único que se buscan indicadores opcionales como niveles hormonales, cuerpo lúteo, aprovechando mejor los animales del ensayo por dosis repetida. Se realiza también en rata. Como en tercer caso tenemos el estudio de la reproducción en una generación, que es similar también a los anteriores. Puede extenderse para incluir estudios del desarrollo físico, conductual, memoria y aprendizaje. Se realiza en rata o en ratón. Y el estudio de reproducción en 2 generaciones es un estudio profundo de crecimiento, desarrollo, donde se ve desarrollo y función sexual en la generación F1 y monitorización de la generación F2. A modo de ejemplo, vemos que, por ejemplo, el test de una generación, la OSD 415, en donde se utilizan ratas, 20 machos y 20 hembras. Se administra la sustancia en el alimento, en el agua de bebida o por sonda nasogástrica. A los machos se los dosifica 70 días previos al apareamiento y a las hembras por 14 días previos. Se analizan 3 niveles de dosis, una alta que deberá producir un mínimo efecto tóxico y una mortalidad no mayor al 10%, y una baja que no deberá inducir a ningún efecto observable. La media debe estar entre ambas dosis. En el cuadrito ven un esquema de cómo es que se realiza, en donde se expone a las hembras 14 días antes, a los machos 70 días, se aparean, se produce la gestación, un 50% de las hembras son sacrificadas al día 15 y las crías son sacrificadas al destete. En este test lo que podemos observar son muertes de preimplantación, muertes postimplantación, efectos graves en el sistema reproductor de machos y hembras, que la duración de gestación no sea la misma que la de los controles, el tamaño de las camadas, o sea, el número de crías muertas y vivas, el peso de las crías, qué distribución por género y si presentan anomalías congénitas. Y a todos ellos se les hace estudios anatomopatológicos para ver anormalidades en vísceras. ¿Qué es teratogenicidad y cómo podemos estudiarla? Teratogenicidad es cualquier factor medioambiental que pueda producir anomalías permanentes en la estructura y función del embrión o el feto, que restrinja su crecimiento o que produzca su muerte. Los mecanismos de acción de la teratogénesis es interferencia con los ácidos nucleicos en la replicación, transcripción o traslación del ARN, deficiencia en el suministro de energía, inhibición de enzimas que favorecen la diferenciación y el crecimiento, o el estrés oxidativo. Uno de los estudios que se usan para evaluar teratogenicidad es el estudio de desarrollo prenatal o GT 414/B31. El estudio de desarrollo prenatal, que es el protocolo GT 414, tiene como objetivo identificar efectos letales, teratogénicos o de otro tipo en el embrión o feto, además de los efectos sobre la madre. El protocolo de este estudio es el tratamiento de las hembras, se realiza al menos desde la implantación hasta el sacrificio un día antes del parto. Se recuentan los embriones y las reabsorciones, muertes fetales, peso fetal, relación entre sexos. Se estudia detalladamente la morfología externa, visceral y esquelética. Debe emplearse la especie más relevante con metabolismo similar del compuesto a los humanos.
Se usan obligatoriamente dos especies, una roedora, preferentemente rata, y una no roedora como el conejo, perro o hámster. Se recomienda un mínimo de 20 animales por dosis. Vamos a definir ahora medicamento, que es de todas las sustancias de las cuales estuvimos hablando, sea fitosanitarios, agroquímicos y demás, es en lo que ustedes quizás por su incumbencia profesional pueden hacer y aplicar estos tipos de estudios. Un medicamento es una sustancia o fármaco que se administra con fines curativos o preventivos de una enfermedad. El desarrollo de un nuevo fármaco va a depender de su actividad biológica, de que tenga ventajas con respecto a otros fármacos de uso tradicional y que se estén usando actualmente, sobre todo con respecto a mayor eficacia o menor efectos adversos, y qué riesgos puede tener la administración de ese medicamento asociada a la terapia tradicional, o sea, interacciones y demás, y la necesidad de nuevas moléculas para nuevas enfermedades o patologías que puedan llegar a aparecer. En esta diapositiva vemos las distintas fases que deben cumplirse para la aprobación de que una nueva molécula pase a ser un fármaco. Lo primero que hay que hacer es el descubrimiento de la molécula, su optimización, darle un perfil farmacológico. Luego viene el desarrollo preclínico, que es donde nos vamos a posicionar nosotros en este teórico, que es todos los estudios realizados previas al uso del medicamento o del posible medicamento en humanos, y son en animales y estudios in vivo e in vitro. Luego viene el desarrollo clínico, que son fase 1, fase 2 y fase 3, que son lo que se va a hacer es probar la sustancia o el potencial medicamento en voluntarios sanos, con protocolos muy experimentales muy rígidos, pero que sirven para ir viendo cuáles son los efectos del mismo en el hombre. Luego del desarrollo clínico es donde viene la instancia regulatoria, donde se debe presentar todo para que la autoridad competente apruebe o no dicho fármaco. La fase 4 es la fase de farmacovigilancia, que es cuando ya el fármaco está en contacto con toda la población, o sea, va a haber mayor casuística, la muestra va a ser mayor, porque es mayor la cantidad de gente que lo consume, y se va a registrar todos los efectos adversos que puedan aparecer por la exposición al mismo. Entonces, vuelvo a repetir, fíjense, se tardan años para la aprobación de una nueva droga, el costo es sumamente alto, y bueno, ahora nos volvemos a posicionar en lo que es el desarrollo preclínico. Acá tienen otro esquema de las etapas de evaluación del nuevo fármaco, en donde, como ven, la base piramidal están los estudios preclínicos y toxicología animal. Luego se pasa por una revisión y aprobación del Comité Regulatorio y Ético para poder pasar a la experimentación de dicho fármaco en humanos, en individuos sanos, que son los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. Y luego, recién de estos estudios, es donde se presenta todo a la autoridad sanitaria, que va a ser la que va a aprobar o no dicho fármaco. El tipo de evaluación está determinada por la autoridad sanitaria de cada país. A modo de ejemplo, yo les puse acá la Food and Drug Administration en Estados Unidos, y en el caso de Argentina está la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Bueno, y ahora para finalizar, que supongo que deben estar ansiosos, aunque esto pueden escucharlo de a tramo, vamos a ver qué pasa en la Argentina, qué solicita en ANMAT para la aprobación de un medicamento. De acuerdo a la disposición 6677 del 2010 del ANMAT, la información que se debe proporcionar para la aprobación de una nueva forma farmacéutica
es la siguiente. Información general, en donde aquí se va a especificar todo lo que sería la caracterización físico-química y toda la información que se tenga de la sustancia. Información preclínica, en donde se deberá justificar la naturaleza, escala y duración del ensayo. Materiales y métodos, que es el plan experimental detallado y fundamentado, indicando las buenas prácticas del laboratorio a las que se ajusta. ¿Qué producto se empleó? Su origen, composición, número de lote, número de protocolo de control de calidad y fecha de vencimiento. ¿Qué animales o modelos sustitutivos se usaron? Indicando número, especie, cepa, sexo y edad y peso. Y las condiciones experimentales, indicando dosis, frecuencia, vías de administración, duración, tipo de alimentación y condiciones ambientales. El resumen de los resultados obtenidos y el análisis estadístico y la discusión de los hallazgos más importantes y conclusión. Cuando en materiales y métodos habla de plan experimental detallado y fundamentado, indicando las buenas prácticas del laboratorio a las que se ajusta, es donde el ANMAT pide qué protocolo se ha utilizado para la evaluación y para brindar la información del producto a evaluar. En esta misma disposición, en el punto específico de los ensayos preclínicos a realizar para la aprobación de una nueva droga, establece que para la toxicidad aguda debe ser realizada en 3 especies, una de las cuales deberá ser no roedora. Debe realizarse en por lo menos 2 vías de administración, y una de ellas debe estar relacionada con la propuesta para el uso humano y la otra debe asegurar la absorción del fármaco. Para un uso humano previsto en una sola dosis, se debe haber utilizado por lo menos 2 semanas en el ensayo. Las observaciones que deben ser descriptas son tiempo de aparición y duración de los efectos tóxicos, relación de la dosis-efecto, reversibilidad si existiera, diferencias entre las vías de administración, cuál es el uso terapéutico propuesto y prueba de absorción, síntomas de toxicidad y causa de muerte en el caso que hubiere, parámetros bioquímicos y hematológicos, observación clínica y anatomopatológica y dosis tóxica estimada. En lo que respecta a la toxicidad subaguda dosis repetida, el ANMAT solicita que deben realizarse al menos 2 especies, una de las cuales debe ser no roedora. La duración de 12 a 24 semanas para uso humano propuesto de hasta 4 semanas, según la naturaleza del producto, uso terapéutico propuesto y especie de animal utilizado. La vía de administración debe ser la misma en la que se propone para uso clínico. Se deben utilizar por lo menos 3 dosis y la mayor de esas dosis debe producir un efecto tóxico demostrable y la menor ser equivalente a la dosis terapéutica propuesta. Las observaciones que se deben informar son tiempo de aparición, duración de efectos tóxicos, morbilidad y mortalidad, diferenciación entre sexo y especie, observaciones clínicas, anatomopatológicas, dosis de no efecto y dosis tóxica, y también el órgano blanco. La disposición también establece para toxicidad crónica dosis repetida, o sea, sería lo que vimos dosis repetida a largo plazo, es que deben realizarse en 2 especies, una de las cuales debe ser no roedora, con una duración mayor a 24 semanas, según la naturaleza del producto, uso terapéutico propuesto y especie animal utilizada. La vía de administración deberá ser la misma que la propuesta para su uso clínico y se deben utilizar al menos 3 dosis. Igual que la anterior, la mayor debe ser para producir efectos tóxicos demostrables y la menor es la equivalente al uso en humanos propuesto. La información debe consignar los mismos requisitos aplicables a la toxicidad subaguda.
Dentro de la disposición 6677 del 2010 de la ANMAT, también se establecen cuáles son los parámetros a tener en cuenta para evaluar la toxicidad preclínica especial. Dentro de lo que son los efectos sobre la fertilidad, se deben ser determinados antes de iniciar la fase 3 de la fase clínica. La embriotoxicidad, teratogenicidad y toxicidad pre y postnatal son estudios que deben ser realizados en no menos de 2 especies, una de ellas no roedora, y con al menos 3 dosis, la mayor de las cuales deberá ser subtóxica. La actividad mutagénica in vivo e in vitro, con o sin actividad metabólica. Los resultados de los ensayos in vitro deben estar disponibles antes de la primera exposición en humanos y la batería de pruebas estándares deben estar disponibles antes de los estudios de fase 2, de la fase clínica. Los estudios de carcinogenicidad in vivo e in vitro y, en el caso de corresponder, otros estudios, cuando sean solicitados, como el de irritación local y sensibilización en animales, tanto dérmica o ocular, y otros estudios según la naturaleza del producto. Bueno, desde ya muchas gracias. Los saludo yo y todos mis amigos que nos acompañaron durante el teórico y tengamos muy presente el tema del sufrimiento animal y de cumplir con la normativa de las 3 R's, que es reducción, reemplazo y refinamiento, como ya dije anteriormente, para evitar el sufrimiento de todos nuestros amiguitos aquí en esta diapositiva. Cualquier duda tienen mi mail en la primera diapositiva de cada uno de los teóricos, lo pueden realizar vía campus o directamente al mail.